Muy buenos días. Una semana más que se va, una semana más que termina. Viernes 12 de junio del 2020. Se termina una nueva semana y acá estamos. Esperen que estoy buscando esto. Siempre tarda, viejo. Tiene un delay, ¿viste? Cuando arrancás a hablar, tiene un delay. Y eso hace que, pero ahí está. Ahí estamos bien, está transmitiendo, está perfecto. Solo lo comparto en algún lugar ahí para que quede compartido, qué sé yo, ¿viste? No sé, que lo mire. Yo, porque por un lado voy a decir, quiero que me vea más gente. Buen día, Leila, ¿cómo estás? Buen día, Ana, ¿cómo estás? Por un lado voy a decir, claro, quiero que me vea mucha gente, así escuchan todo lo que tenemos. Por otro lado, sí que no me vean tanto, así no me insultan mucho. Entonces, como que, viste, está repartido el asunto. Buen día, Félix, buen día, Luciana, buen día, Rubén, desde Canadá. Buen día a todos. Bueno, como anuncié ayer y como hicimos la correspondiente publicidad en Facebook, hoy tenemos un gran defensor de la vida. Nosotros le decimos, porque ya ahora estamos catalogados nosotros junto con él, Elizabeth y Elías, los Cuatro Fantásticos. Imagínense qué personaje de los Cuatro Fantásticos me toca ser a mí. Son malos, la gente es mala. El doctor Fernando Cecina, algún día te va a llegar a vos este mensaje y lo que hiciste es maldad, ¿eh? Fernando el otro día nos mandó un flyer de los Cuatro Fantásticos con la cara cambiada. Buen día, Alberto, ¿qué onda? Y la onda, no sé qué onda, una onda, qué sé yo. Buen día, Elena, buen día, Nancy, buen día, Jorge, buen día a todos los que van conectando. Les decía, estoy con un gran amigo, un joven abogado, un enorme defensor de la vida, de los derechos, de la familia, y además un hermano, ¿no es cierto? Así que le voy a dar la bienvenida a mi amigo y compañero en esta lucha, el doctor Elías Badalassi. Elías, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenos días también. Bien, gracias a Dios, todo bien. Lindo día, medio fresco, pero lindo día. ¿Cómo estás vos? Bien, acá estamos. Yo a la mañana tengo de fondo aquello, pues me quedo al lado de la ventana para que me dé un poco de luz de frente, ¿viste? Más o menos la piloteamos con la iluminación, no tenemos que meter luz artificial, siempre la natural es un poquito mejor, y más para disimular esto. Hay que, ¿viste? Hay que disimular un poco ahí. Pero bien, la verdad que bien, contento de tenerte. Gracias. Yo sé que te saqué de la cama antes de tus horarios habituales, pero te agradezco por haber estado. ¿Qué año de lucha, de cosas raras, eh? Sí, la verdad que sí. Iba a decirte que sí, es así. Bueno, en primer lugar es un honor estar acá. Ya han estado muchos grandes, así que la verdad que bueno, en cierta forma es muy bueno poder compartir una vez más, si se quiere, una charla con vos y que nos puedan ver por medio de Café con Fe. Y sí, me sacaste de la cama. Este horario no es para mí. Los que a mí me siguen no me conocen a esta hora, así que bueno, en eso estamos. Y fuiste mucho más vivo que yo, porque yo sí estoy usando luz artificial. No me di cuenta de abrir, tengo tremenda persiana acá, una ventana gigante. Bueno, son causas y cuestiones de la mañana, no es mi horario. Pero bueno, sí, tremendo el año, la verdad, muy llamativo. Aprovecho ya para tirar de pie. Yo vengo haciendo un plan de lectura anual de la Biblia, donde me va marcando la cantidad de días que llevamos en el año. Yo lo comencé el 2 de enero, y si bien son 365 días, este año tiene un día más, así que lo terminaría bien si cumplo. Y lo que me llamaba la atención es que hoy debemos estar por el día 160 y pico, ya te voy a decir, que lo tengo acá a la vista, pero si bien 163 sería el día de hoy, o sea, hay 164 días, pues yo empecé una tarde, desde que comenzó el año. Y me quedaba pensando, ¿hace cuántos que estamos en cuarentena? O sea, es muy llamativo si nos ponemos a pensar. Desde marzo que comenzó, o sea, tuvimos 2 meses de chapa, uno de vacaciones en enero,
Y después todo lo que quedó del año, y ya estamos llegando a mitad de año real, siempre en cuarentena. Es muy llamativo cómo todo este año lo estamos pasando, en cierta forma, enjaulados, si se quiere, aprisionados, domesticados. Así que bueno, llamativo, pero bueno, llevándola adelante, digamos. Llamativo, y vos sabés que es preocupante, Elías. Nosotros el año Sí. pasado habíamos hecho una cuenta, creo que la habíamos hecho con el grupo, no me acuerdo exactamente, o la hice yo con otra gente, pero no había sido yo solo, habíamos estado trabajando en equipo. Y 6 meses, creo que eran 6 meses y 10 días, o 6 meses y 8 días del trabajo de la persona son para pagar impuestos. 6 meses Ujú. y ponele 6 meses, no importa. 6 meses son para pagar impuestos y 6 meses son para vos. Esa es la ecuación. En realidad eran un poco más, el Estado se llevaba un poco más que vos. Para pagar, y nosotros llevamos prácticamente 6 meses, en muchos casos muy poco productivos o improductivos en su totalidad, ¿no? Algunos pueden Claro. estar produciendo, hay algunos que sí lo están haciendo, igual siempre restringido, disminuido, calculá que el consumo de combustible bajó el 80%, o sea, el consumo de las tarjetas de crédito en el mismo lapso del año pasado, que habían sido 438 mil millones, creo, este año fueron 120 mil o 180 mil millones, o sea, Claro. menos de la mitad, o sea, obviamente el consumo, la recesión ha sido muy fuerte, por lo tanto la productividad ha disminuido, pero a nivel impositivo, a nivel gubernamental, los servicios, uno sigue pagando igual. De hecho, yo no sé cómo voy a hacer, yo tengo un salón donde está nuestra congregación, que se ve que la luz no la miden, entonces te cobran estimado, entonces yo sigo pagando la misma luz que cuando usaba el salón, o sea, yo no uso el salón, porque el gobierno no me permite, pero sigo pagando, bueno, ahora suspendí, ¿no? Pero seguía pagando lo mismo de internet, lo mismo de luz, pago lo mismo de agua, pago lo mismo de impuestos. O sea, yo tengo los mismos gastos, pero sin producir. Y este es un común denominador de muchos. Entonces, la preocupación, independientemente de que entendemos que la enfermedad existe y todo, no vamos a hablar de ese tema ahora, ¿no? Pero digo, la preocupación de muchos es lo que va a pasar después, el día después de que esto se termine, si se termina Claro. en algún momento, porque me preocupa cuando hablan de nueva normalidad a mí. Digo, ¿qué es lo que va a suceder con nuestras economías? Pues por más que la vida vale mucho más que la economía, yo lo entiendo, pero digo, con una economía fracturada, sabemos que grandes problemas en realidad en el mundo, los grandes desastres del mundo no han sido por causa de peste, las guerras no han sido por las pestes, las matanzas no han sido por las pestes, las persecuciones no han sido por las pestes, siempre el poder y el dinero es lo que motiva estas grandes crisis, ¿no? Pero bueno, y a todo esto le sumamos, bueno, la lucha por la vida, por lo que está sucediendo, por el avance. ¿Cómo ves el panorama, Elías? Contanos un poquito. Y bueno, yo en relación en ese sentido lo veo bastante bravo. Coincido con vos en que a nivel mundial siempre es la economía, siempre es el dinero lo que mueve todas las masas y lo que mueve cada una de las cuestiones. Acá lo que yo noto, no solo en Argentina, sino en gran parte del mundo, de que en realidad el coronavirus, si se quiere, es una excusa para tapar otras cosas. Es para, en cierta forma, poder hacer de una manera mucho más libre lo que quieren hacer e imponer en lugares como por ejemplo el occidente. eh, a ver, esta nueva normalidad también podría estar vinculada con una imposición comunista, si se quiere, en cuanto a los ideales, por ejemplo, tener que quedarte en tu casa sin posibilidad de salir, salvo que pidas una autorización a un policía o una autorización a el gobierno que lo controla. Poco a poco están, en cierta forma, dando una bajada de línea que mete costumbres y culturas y tradiciones que no se hacían de este lado, digamos. Entonces, salvo países particulares de los cuales tenemos nuestras reservas a la hora de hablar, como Cuba, Venezuela y demás. Entonces, eso realmente es algo complicado para tener en cuenta con o sin pandemia. La pandemia lamentablemente les ha servido para adelantar, digamos, para avanzar sobre todo esto, y eso es preocupante.
Respecto al comunismo en particular, no es porque estoy a favor del capitalismo, pero hay que entender de que en realidad las grandes masas, los pilares, a mí una vez me lo enseñaron como si fueran patas, y realmente tanto el comunismo como el capitalismo son patas de una misma mesa. Entonces, van trabajando en una línea que si le es en beneficio al orden mundial, les sirve, y lo van haciendo de esa forma. Por eso pueden convivir muchas veces y nosotros somos simples marionetas que peleamos abajo por cómo vemos que se va derrumbando todo. Eso me parece es lo más preocupante. Dentro del punto de vista económico, como vos bien decías, yo fui notando algunas cuestiones particulares. Te puedo hablar del lado mío, que soy abogado. Los abogados, si no tenemos los juzgados abiertos, poco podemos llegar a ganar, porque si no es, por ejemplo, si no es por una orden judicial en donde ya se regulen los honorarios, perseguir a tu cliente es algo muy difícil. Y si te encontrás de que tu cliente es un trabajador del día a día, que hoy en día está incapacitado de salir a trabajar, ¿de dónde cobras? Eso realmente es muy preocupante y se está notando. Si bien abren alguna función de lo que sería la justicia virtual, que no está funcionando sinceramente, y demás, es algo realmente lento, que solo toca temas de urgencia que les parezcan temas de urgencia, y bueno, eso es lo preocupante para mí. Y cierro con esto. A mí lo que me llama la atención en Argentina, en otros países seguramente sea lo mismo, pero sobre todo en Argentina, en realidad no es que me llama la atención, me entristece, que con tantos meses con la justicia parada, lo que demuestra en cierta forma de que si un país no necesita de abogados, es porque no hay justicia, es porque en realidad a nadie le importa la justicia real, a nadie le importa que se busque y que se resuelva una cuestión. Eso es algo que sirve a lo político, que da ciertos guiños de vez en cuando, pero lo real, el litigante, digamos, el que busca lo mejor para una familia que se peleó con otra y tienen intereses contrapuestos, bueno, eso en Argentina no existe, porque si no, no estaría parado tanto tiempo. Es un tema, la verdad que, y es un tema, siempre nosotros analizamos, ¿no? ¿Cuál es el juicio valorativo que utiliza el gobierno para determinar qué cosas son esenciales y qué cosas no? Por ejemplo, nosotros nos reímos acá con el tema de las peluquerías cerradas, decimos que es la venganza de la reta, ¿viste? Esa. Entonces, y una cantidad de cosas que vos decís, ¿cuál es el concepto o el criterio para establecer que algo es prioritario o no lo es? Por ejemplo, nosotros hablamos del lado de la fe, ¿no? Para las personas de fe, especialmente para esas personas solas, para esas personas que la iglesia no solo cumplió el rol espiritual, porque esta es una realidad indiscutible. Para muchos la iglesia no es solamente el lugar de encuentro con Dios, es el lugar de encuentro con uno mismo, es el lugar de sociabilización, es el lugar donde uno tiene sus amigos, es el lugar donde uno tiene sus contactos, donde uno tiene su contención. Gente que ha evitado pagar fortunas de psicólogos porque en la iglesia se siente contenido, y no estoy en contra de los psicólogos, digo gente que tal vez no lo podría hacer y encontró en la iglesia, porque solo necesitaba alguien que lo escuche, una oreja. A mí me pasa, mira, yo soy voluntario en el programa Mayores Cuidados del gobierno de la ciudad. Me anoté, intento desde mi lugar, por más que soy muy contestatario y no estoy a favor para nada con el gobierno, ¿sí? Pero entiendo que el programa no es para el gobierno, sino para las personas que están, digamos, solas. Claro. Y me asignaron, no, yo me anoté como voluntario para todo, o sea, tanto para hablar por teléfono como para asistir, sí, como yo tengo, digamos, posibilidades de moverme, tengo auto, incluso tengo el permiso para moverme porque soy pastor, tengo el permiso interjurisdiccional y todo, me anoté para ayudar también en ese sentido. Pero bueno, me derivaron una persona no tan anciana, tiene 72 años, no es una persona mayor, un adulto mayor, pero no es ancianito, pero es no vidente, ¿sí? Vive solo, tiene solamente una sobrina que va de vez en cuando a ayudarle, a limpiarle la casa, y lo único que él quiere es que lo llame para hablar. Es lo único que él me pide. Mire, pastor, me dice, pues ya sabe que soy pastor, de hecho me pidió que ore por él más de una vez,
Lorenzo se llama, que vive cerca de casa, terminó siendo un vecino, y él lo que quiere, me dice, yo lo que necesito especialmente los domingos, dice, los domingos estoy muy solo. Yo digo, ¿cuánta gente se siente como Lorenzo y necesita esa contención? Digo, para ellos la iglesia es esencial. Para ellos el tener esa contención es esencial. Y obviamente uno trata de hacerlo. Nosotros con Anabela todos los días estamos haciendo visitas a una familia diferente. La verdad es que es un trabajo bastante arduo porque no nos dan a veces los tiempos. Muchas veces llego a la tarde al devocional, llegamos corriendo, empezamos el devocional prácticamente en el auto. Pero digo, qué importante que el gobierno se asesore para ver lo que es esencial. Vos capaz que tenés un caso de una persona que estaba a punto de cobrar un juicio. A mí me pasó, yo estoy a punto de cobrar un juicio que lleva más de 20 años. Es una liquidación de una quiebra, de una quiebra así, donde nosotros fuimos perjudicados con la iglesia. Y tenemos que por fin cobrar eso. El puchito, el remanente que nos queda. Bueno, arrancó la cuarentena, otra vez se vuelve a estirar. Digo, ¿qué cosas son esenciales y qué cosas no son esenciales? ¿Qué pensás? ¿Cuáles son los criterios? Que también ahí en los criterios hay una intencionalidad, teniendo en cuenta el aborto como servicio esencial y el control del embarazo normal no. ¿Vos pensás que esto también está de alguna manera metido dentro de una doctrina, de una ideología, o no? ¿O realmente intentan ser honestos cuando dicen necesidades esenciales? No, a ver, es complicado realmente. Por otro lado, pienso, ya te respondo, pero pensaba en los pastores que también dentro están del grupo esencial. Y digo, es una manera también de manipularlos, si se quiere. O sea, no todo tiene que ser bien visto o no todo tiene que ser visto como de buena fe cada vez que algo se haga desde la política. Hay que tomarse con pinzas. El propio rol ministerial de los ministros de culto, donde tienen la autorización para poder salir a la calle en plena pandemia, puede también ser considerado como una manera más de, bueno, me dejo controlar. Es lo que dice el César, lo que dice Roma, yo lo hago y me manejo dentro de esa área, dentro de ese ambiente, y no le complico la vida a nadie y ni siquiera salgo a reclamar por más. O sea, lo que me da yo me quedo y con esto trabajo, con esto estoy perfecto, con esto puedo seguir moviéndome. Eso ya debería llamarle la atención a todos. O sea, tener la libertad anterior y tener que reducirse a, bueno, voy a poder salir yo. Y nada más, mi congregación tal vez no, y yo voy a tener que ir a ellos. Bueno, eso ya hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, vos hiciste una mención de, digamos, los destrozos que se van notando en los hogares, en cierta forma, y las consecuencias que genera no solo el encierro, sino encontrarse en una situación de tristeza, de vulnerabilidad, de no poder trabajar, de que le quede todo parado. Creo que la cuarentena ha demostrado en cierta forma que hay muchas familias que estaban viendo, en realidad estaban siendo atadas con alambres y que la convivencia 24/7 terminó de demostrar lo que era algo imposible de continuar, que se venían manejando, si se quiere, porque se veían poco, uno trabajaba todo el día, solo comían en la noche, y esto está demostrando, si bien pudo haber sido útil para algunas familias que se han instruido, que se han formado, que han... te cuento, mi ejemplo no es que tenemos una mala familia, sino que hemos comprado libros de matrimonios cristianos y todo eso nos ha servido, digamos, seguro, justamente para aprovechar todo el tiempo juntos. Ahora, ¿qué pasa con aquella familia que ya venía mal, que ya venía con la columna quebrada? ¿Qué pasa en esos lugares? Gente que encontraba su contención psicológica, sociológica y emocional en una iglesia y hoy en día la tiene cerrada. ¿Qué pasa con la consejería pastoral que se relacionaba en ese sentido? O, bueno, todas las situaciones matrimoniales en donde los pastores saben muy bien que interceden para trabajar en eso. Eso realmente preocupa. Después, sí, ya metiéndonos en relación a lo que vos decías, no solo es llamativo, es alarmante todas las cuestiones esenciales, es muy preocupante que se considere, por ejemplo, a un bar como una cuestión esencial o en otros países, una clínica de aborto como una cuestión esencial
y las iglesias no, tienen que cerrarse. Exacto. Hace poco he visto no me acuerdo si fue en Córdoba o en dónde, pero fue acá en Argentina, que una de las iglesias reabrió, pero con formato de bar. O sea, lo que hicieron fue, pusieron mesas con sillas, separaron todos los lugares, los que En estaban Santa Fe creo que arriba, fue. en Santa Fe. Bueno, la verdad me llamó mucho la atención. Digo, bueno, me Pero alegro en ¿sabés por cierta qué forma que... fue? No, Fue solo vi porque la imagen. habilitaron los bares, pero no habilitaron las iglesias. Entonces, como Claro. habilitaron los bares, pero no habilitaron las iglesias, la iglesia modificó todo para hacer un bar, entonces ahí se pudieron reunir. ¿Hasta qué punto, no? La locura. Sí. Pero bueno, esto nos demuestra en realidad de que hay cosas que tienen que cambiar, hay cosas que no tienen que ser de esta forma. La pandemia absoluta, ya lo dijo muchas veces Pablo Muñoz y Turrieta, es algo que, la pandemia absoluta, no, perdón, la cuarentena absoluta, y además in eternum, es algo que no sirve, es algo que no prospera. O sea, la cuarentena en cierta forma tiene que ser concentrada en el lugar de infección, si se quiere, protegida, pero bueno, ir reservando cada uno de los lugares donde me voy dando cuenta que pudo haber existido la infección o familias, pero es eso, no es cancelamos el país. O el AMBA lo cerramos y arreglátela como puedas, si se quiere decir de esa forma. Yo, por ejemplo, trabajo en el centro, bien centro, Obelisco y alrededores. Eso, ¿sabes? Lo que falta como para que vuelva a la normalidad, si es que vuelve. Porque es un grupo concentrado de gente que viene de todos lados a trabajar en esa zona. Bueno, realmente es algo llamativo. Ahora, todo lo demás, hay lugares, hay barrios. Yo vivo en un barrio de la Comuna 8 que la verdad es muy tranquilo. Te digo, la gente debería poder salir a la calle, caminar, pasear, los negocios deberían estar abiertos. No sé si se han conocido contagios en esta zona. Creo que en su momento se habló de uno y después se descartó. O sea, hay lugares que realmente podrían volver a la normalidad, trabajar y seguir adelante y la verdad preocupa. Y cerrando el tema de las cuestiones esenciales, yo creo que los abortos no son para nada esenciales. Yo creo que hay cosas que son, pero 1.000.000 de veces más importante. El aborto solamente puede ser esencial evitarlo, o sea, no promoverlo, Exacto. producirlo, practicarlo. Eh, Realmente es algo que llama la atención, que preocupa, que da cuenta de que en realidad sí están tratando de imponer una ideología, que están aprovechando cada uno de los momentos oportunos, si se quiere, para meter diferentes cuestiones. Y solo por mencionar, sé que después vamos a tratar de desarrollar ese tema, porque ya lo hemos mencionado cada uno en nuestras redes, pero es llamativo cómo un caso que dicen que ocurrió hace 10 años en una escuela católica, hoy en día en plena cuarentena la dan a conocer. Sobre todo, creo yo, aprovechando de que la mayoría de las personas están en sus casas. No solo aquellos que ven la televisión día a día porque sí, antes de la cuarentena o durante la cuarentena, sino que hoy en día todas las familias están pudiendo ver cómo una persona entra en un vivo a criticar directamente una institución católica, un grupo de instituciones en Exacto. realidad, con una sarta de tonterías bueno, ya lo vamos a desarrollar, pero digo, todo esto no es algo inocente, de buena fe, no aprovecharon, no dejaron esperar pasar 10 años para hoy en día tocar este tema en plena cuarentena. Está todo armado. Si uno se pone a hilar fino, se da cuenta de que hay muchos intereses y aprovechan cada oportunidad. Bueno, vos hablabas de la situación en las escuelas en la Santo Tomás de Aquino, en el caso Fasta. Sí, Este, este, a mí lo que me preocupa de eso es que además, yo lo que veo detrás de eso, que va a haber un ataque, van a querer sentar precedente, lo que hacen siempre, ¿no? Presentan un caso emblemático, le meten todas las fichas, le meten todo el dinero, le meten todo el poder, manipulan a los jueces que tengan que manipular, manipulan a los medios de comunicación, generan opinión pública favorable a la idea de ellos, y después toman ese caso emblemático para sentar precedentes y avanzar sobre, en este caso, el ideario institucional de todas las instituciones educativas privadas, tanto católicas como evangélicas, como judías, como lo que fuese.
¿no? Evidentemente este es el accionar que han tenido hasta ahora sistemáticamente. Toman un caso, lo agarran, lo ponen emblemático y ahí está. Cosa que nosotros no hemos sabido hacer, ¿no? Cosa que nosotros no hemos sabido hacer. Ellos con el caso, con el fallo FAL, con un caso hicieron un desastre y nosotros tenemos esta chica que ahora no recuerdo el nombre, que murió por un aborto realizado sin autorización de los padres y no hemos tomado ese caso para meterlo en los medios y darle y lamentablemente ellos han sido mucho más sabios en este caso. Contanos un poco, vos debes estar bastante más en tema. Yo ayer algo hablé de FASTA, pero obviamente desde un nivel de conocimiento muy vulgar, muy básico, ¿no? Contanos un poquito cómo viene la mano, qué conocés vos, qué sabés, qué imaginás que viene. Sí. Bueno, el caso que mencionabas, aprovecho, es el de Kayla Jones. Ese es el gran caso que tuvimos que haber aprovechado en cierta forma. Uno dice, no, ¿cómo te vas a aprovechar de la muerte de una adolescente? No, pero a ver, es necesario dar a conocer estas cosas, es necesario difundirlas de la mejor manera posible para que no vuelva a pasar. Si no, esto lo tapan y lo manejan como quieren. Bueno, el caso FASTA, para la gente que no lo conoce, esto hace una semana comenzó a circular por Página 12, luego por C5N, y lo voy a repetir porque para que la gente se vaya dando cuenta de cuál es el orden ideológico. Página 12, C5N, ellos fueron los que más profundizaron, repito, Página 12, C5N, donde se pusieron a hablar de un chico ya de 21 años, que él decía que cuando tenía 11, o sea, hace 10 años atrás, había ido a un campamento de FASTA. FASTA, yo lo tengo bien anotado por las dudas para leerlo, es Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Exacto. Es un conjunto de colegios católicos que trabajan en orden a, no una denominación en particular, sino un modo de trabajo conjunto sobre ciertos temas. Entre ellos, si se quiere, la salud, entre ellos la prevención de embarazos, la prevención de enfermedades. O sea, FASTA en cierta forma ha creado protocolos y manuales propios de ESI, si se quiere, pero dentro del punto de vista católico, dentro del punto de vista de un conocimiento del tema basado en lo bíblico. Es sobre eso donde hoy en día para mí están apuntando y están tratando de desmoronar todo. Pero, ¿cómo comienza todo? Es un chico que dice que tenía 11 años en su momento, fue un campamento en donde lo trataron muy mal, en donde empezó a ver, y esto me llama la atención porque el graph de C5N era muy gracioso, decían, buscaban convertirte en hombre. Yo digo, wow, qué malo debe ser eso, qué terrible. Y además, por otro lado, porque el graph es gracioso, buscaban convertirte en hombre, y todos ahí, wow, ¿cómo van a hacer eso? ¡Qué locura! Muy gracioso y muy triste, a la vez que le den entidad a cuestiones como esta. Pero lo que me llama la atención es esto. Él decía, a la mujer le daban un rol de limpiar la cocina, hacer esto, servir al hombre, ponete por encima de la mujer y no podés llorar, no podés sufrir, tenés que ser macho y demás. Yo no sé qué es lo que él habrá podido ver y recordar desde los 11 años hasta ahora. Pero respecto a la rudeza de los campamentos que él hacía mención, yo recuerdo haber ido, yo soy cristiano evangélico, haber ido con mi iglesia a un campamento, por lo menos uno, hemos ido gracias a Dios a más, pero a un campamento, en donde la verdad que la pasábamos muy bien, y justamente el ambiente del campamento te lleva a hacer alguna broma, te lleva a hacer alguna cosa, en donde quizás lo podés llegar a tomar un poco rudo, pero si estás dentro de un rol amigo, lo podés llevar. ¿A qué voy? Si el campamento tiene una pileta, si es una quinta, lo más probable es que en algún momento te agarren entre todo y te tiren al agua. Son cosas que pasan. Al lado de la quinta, me acuerdo, en realidad al lado de la pileta, esto es un ejemplo personal, había un charco de lodo que se había formado entre la tierra y el agua que saltaba de la pileta, y bueno, hubo algunos que nos agarraban y nos tirábamos o nos tiraban ahí para jugar. A ver, hay gente que puede aprovechar eso y decir, wow, qué locura, lo están explotando, lo están abusando, están haciendo bullying, cuando en realidad puede ser algo totalmente normal de amigos que se tienen confianza y que quieren jugar entre ellos.
Entonces, cuidado con esas cosas, dentro del punto de vista de lo que este chico decía. Y después, por otro lado, las cosas que él decía eran muy llamativas, porque dentro de la propia entrevista de C5N, él llegó a decir que él consideraba a FASTA como una secta. Entonces, esto es como que me abrió la cabeza, porque yo digo, pará, FASTA es un conjunto de colegios católicos. Básicamente lo que está diciendo es la Iglesia Católica es una secta. No tiene sentido eso. Si bien, a ver, vos sos pastor, los dos estamos dentro de la misma fe y la Iglesia Católica es otra cosa, no podríamos considerar, porque romperíamos todo el esquema. Entonces, en ese sentido, todo lo que decía el chico no tenía razón de ser. Una de las cosas más que dijo era de que los obligaban, vos escuchaste esto porque cuando viene la mano, vos vas diciendo, wow, ¿qué va a decir? Es increíble. Los obligaban, los forzaban todos los días, día tras día, a ver videos en contra del aborto. Los forzaban todos los días, día tras día, a hacerles creer que el niño existía desde la concepción. Los forzaban. Ese era lo que empezaban a denominar como un adoctrinamiento. Los obligaban incluso a creer que el hombre era hombre y que la mujer era mujer. Eso sirvió para que lo tome hoy en día el INADI y denuncie junto con estos chicos a FASTA, como lo tengo anotado también porque es llamativo, adoctrinamiento homo y lesbofóbico. O sea, una escuela católica, un grupo de instituciones católicas que tienen que enseñar en base a su fe, en base a su, vos lo hacías mención, esto del ideario institucional, que tiene que enseñar, no, que debe, tiene que enseñar de esa forma, porque además los padres que llevan a los chicos a una escuela así buscan eso, que se enseñe en base a eso. Bueno, que tiene que enseñar de esa forma, lo tratan de adoctrinamiento, que tiene que decir, la Biblia dice hombre y mujer, papá, mamá, hijo, hija, y el niño desde la concepción, desde el vientre fuimos formados por Dios y elegidos, todo eso es hoy en día adoctrinamiento. Entonces digo, cuidado, porque están dando vuelta todas las cosas y a lo malo están llamando bueno, a lo bueno están llamando malo. Y si se quiere, nosotros veníamos hablando en su momento de que la ESI con ideología de género era adoctrinamiento forzado sobre los menores en algún tema en particular. La ley Micaela es otro de los ejemplos. Toda la imposición del aborto en los colegios para hablarlo como una problemática, porque los juganillos dicen así, no como un delito. O sea, hoy en día se debería hablar como un delito, que es lo que dice el Código Penal. No, como una problemática social a resolver. Entonces digo, todo eso que van dando, eso sí es adoctrinamiento, pero me llama la atención de que usen los mismos argumentos para denunciarnos a nosotros, y digo nosotros, fíjate con qué entidad lo incluyo este tema, por más de que sean colegios católicos. Entonces, realmente esto es algo muy preocupante, es algo que me llama la atención, que me entristece, y que creo que entre todos tenemos que salir a luchar. Yo recuerdo una charla que nosotros hemos tenido hace mucho, de manera privada, donde vos hacías mención al artículo 5 de la ley de ESI, que hablaba del ideario institucional y de que va a llegar un momento, digamos, que si los dueños de la institución religiosa no se dan cuenta que esto no es solo con ellos, sino de que es todo el ambiente, que es en la defensa de todos los padres, de aquellas personas que no tienen protección, nos van a pasar por arriba. No me puedo encerrar en mi escuela y decir, no, puertas adentro de mi escuela, yo enseño lo que quiero porque tengo el ideario institucional reconocido por ley, y los demás que se arreglen como quieran. Si quieren algo bueno, vengan a mi iglesia, vengan a mi escuela. No puede ser así, la mirada que tenemos que tener nosotros. O sea, tiene que ser en defensa de un ideal que trascienda cualquier institución y que se sostenga, digamos, porque si se cae la familia, se cae el país, y esto lo digo tanto de manera religiosa como en el punto de vista sociológico. A eso estamos llegando, y eso es realmente lo que me preocupa. Ahora, sobre todo... Disculpame que haga un pequeño paréntesis, ¿no? Esto que está sucediendo con FASTA no solamente va a afectar el ideario institucional de las escuelas, porque vos fíjate que esto se da en un marco recreativo más que educativo, porque es un campamento. Esto va a sentar precedentes para meterse con la doctrina de las iglesias. Claro. O sea, lo que los pastores predicamos, que no tiene que ver con ser algo en contra del homosexual, sino en contra de la homosexualidad.
No estamos en contra de la chica que practica el aborto, sino contra el aborto como un acto de asesinato en sí mismo. No estamos en contra de la persona que tiene conflictos de identidad, de hecho lo queremos ayudar, sino en contra de la enseñanza del conflicto de identidad como algo que se denomina hoy ley de identidad de género y tantas mentiras más que se enseñan como verdades. Entonces, en cualquier momento, la censura va a venir también, y esto, si hay alguno que va a otra congregación, seguramente muchos de los que me escuchan van a otras congregaciones, adviértanle a sus pastores, porque siguen durmiendo la siesta, lo puedo decir yo como pastor, no te pido que lo digas vos, pero yo como pastor sí lo puedo decir, cuidado los pastores que están durmiendo la siesta, que dicen a mí no me va a tocar, porque cuando te toque a vos va a ser demasiado tarde. Y esto es lo que a mí, claro, lo que yo vengo diciendo, yo discutí con mi esposa durante 2 años, en el buen sentido, ella es docente en una escuela privada, y yo le decía, guarda porque vienen con todo, y ella, no, nosotros estamos tranquilos, vivimos un microambiente, hoy vivís un microambiente, y te digo más, lo que va a suceder en las escuelas privadas va a ser peor que en las escuelas públicas, y te digo por qué, porque como las escuelas públicas están ganadas, están dominadas, los mismos docentes que están en la escuela pública van a dar ESI y el Estado va a estar tranquilo, pero a las escuelas privadas y confesionales que saben que si no los controlan fuerte van a dar ESI a su medida, les van a meter, claro, profesores especiales, todos los que están adoctrinando con esas asociaciones perversas con las que tienen acuerdos, ¿sí? Como Fundación Huésped y tantas otras, y van a mandar gente perfectamente adoctrinada, van a mandar transexuales, van a mandar lesbianas, lesbianas no desde su sexualidad, sino lesbianas desde la militancia, a que les vayan a hablar a los chicos, y dentro de 2 años, acordate lo que te dice este salame, dentro de 2 años, los directivos de las escuelas privadas van a estar dándose la cabeza contra la pared, 2 años máximo, que no saben qué hacer. No saben qué hacer. Sí. Mira, te cierro el detalle de FASTA con lo último que me enteré. Sí. 2 cuestiones en realidad que me enteré. Una, hay algunos legisladores, viste que siempre hay algún diputado que se aprovecha de una cuestión, sobre todo si pueden haber pesos de por medio y sobre todo si le sirve a el grupito de gente que lo sigue. Hay un grupo de legisladores que pidieron por un proyecto de resolución, o sea, se metieron en la Cámara de Diputados específicamente a firmar esto para que sea tratado, un proyecto de resolución en la cual la Cámara de Diputados resuelva investigar todo este tema relacionado con FASTA y en cierta forma, si llega a ser verdad lo que dicen, a ver, ¿qué sería verdad? Esto del adoctrinamiento por medio de manuales, por medio de protocolos propios o incluso lo que haya pasado años atrás. Si este adoctrinamiento es verdad, bueno, le retiren directamente, que los quiten dentro de este rol de colegios autorizados para enseñar. Esto, estamos hablando, ya la política se está metiendo. Yo hablaba con un abogado amigo ayer, un abogado que conoce el derecho canónico, que lucha fervientemente por esto, es un abogado pro vida, amigo mío. Él lo que me contaba es, esto era totalmente inesperado por ellos, y es algo que llama mucho la atención, porque que la política se haya metido dentro del Poder Legislativo a tratar este tema, sin esperar que haya una resolución judicial en contra de FASTA, quiere decir en cierta forma que, de nuevo, la justicia no importa, la justicia no sirve, la justicia se va a moldar a lo que otros poderes hagan, y realmente llama poderosamente la atención, porque se le da entidad. No digo nosotros, digo el otro ambiente que toma esto como bien, le da entidad a un movimiento de un par de diputados que firman un proyecto de resolución y que ni siquiera se dan cuenta que no podés condenar a alguien si no tiene condena firme. No podés condenar a alguien si ya no se demostró de que realmente es culpable. Entonces, ni siquiera el beneficio de la duda se le está dando a FASTA dentro del punto de vista de los medios, dentro del punto de vista de la política. A ver, yo no he visto, esto te soy sincero, no he encontrado una denuncia real. Lo que he encontrado es un chico saliendo a declarar de que hace 10 años que hacían esto, aparentemente un montón de otros chicos salieron a decir, sí, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo, y aparentemente hay denuncias alrededor de todo el país que fueron tapadas. Yo no me enteré en ningún momento de esto.
Y tampoco veo que se haya podido comprobar. Recién se hizo fuerte la cuestión cuando dos entes políticos, el INADI pide la intervención, esto lo voy a volver a repetir en un segundo, el INADI pide la intervención del colegio y los legisladores, que si no me equivoco son kirchneristas, esto lo digo simplemente, pero son el grupo que ha creado la resolución, se movieron para pedir que se investigue a fondo, o sea, como si la justicia estuviera en otro lado, que piden que se investigue y que se vea o se revea esto de otorgarles la autorización para enseñar o no. Eso es lo realmente llamativo en este país, que nos encontremos, por ejemplo, con una entidad creada por ley como es el INADI, que supuestamente tiene que ir en contra de actos discriminatorios, y que lo usen al estilo Gestapo para perseguir a personas que opinan diferente. Y quiero resaltar esto, intervenir, eso no es una palabra menor. La intervención dentro de la democracia es algo muy complicado. Que el INADI y estos políticos estén pidiendo intervenir a esta agrupación, intervenir los colegios que tengan convenio con FASTA, realmente es muy preocupante. Intervenir implica, a ver, antes de que lleguen los chicos, mostrarme qué es lo que les vas a enseñar. Y yo te digo si se lo podés decir o no se lo podés decir. Entonces, ¿qué va a pasar cuando leamos Génesis? Y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. No, esto no lo puede enseñar. Esto es lesbofóbico, esto es homofóbico. Bueno, si arranca en las entidades... O directamente el no te echarás con varón como con mujer, directamente. Claro, sí. A ver, Romanos 1 no lo vas a poder mencionar. Claro. Directamente. Claro. Entonces, eso es algo que lamentablemente no es que está por venir, ya está pasando. Con FASTA ya está pasando. Lo pidió el INADI, lo están pidiendo los diputados. Elías, vos déjame retrotraer 2 segundos lo que venías diciendo. Vos decías, no hay una denuncia formal. Si yo no estoy mal enfocado, o sea, cuando comienza todo el tema de la ley, lo que hoy es la ley Micaela, comienza con una denuncia no formal, con Telma Fardín haciendo denuncia de que fue abusada, y a partir de la denuncia de ese caso similar al de este pibe, ¿no? A partir de ella, yo también. ¿Viste? El Me Too, que sucedió en Estados Unidos, se replicó acá. Vos fíjate que son un calco, no tienen la más mínima creatividad, la más mínima no tienen. Entonces hay un caso emblemático y a mí me pasó lo mismo. Y a partir de ahí hay todo un programa de adoctrinamiento donde hoy todos los empleados del gobierno, de todos los ámbitos, nacional, provincial, municipal, están obligados a ser adoctrinados, a decir, quiero que me adoctrinen. Un disparate total lo que está sucediendo. Bueno, en esto me da la sensación de que va por una vía similar, porque el proceso está siendo parecido. ¿Es así? ¿Estoy equivocado yo? No, es así, sin lugar a dudas. Mirá, yo recuerdo muy bien el caso de la ley Micaela, porque en ese momento, a ver, estamos hablando, si no me equivoco, 2018, fines de 2018. Sí, si no me equivoco, fines de 2018. Estamos hablando de una época en la cual todo el movimiento Provida había resurgido, teníamos mucha más charla con políticos, y en ese momento, cuando se estaba votando, hasta incluso recuerdo de que los asesores del diputado Olmedo me buscaron a mí para hacer un juicio directamente para impedir que la ley Micaela llegue a todos los ambientes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. O sea, que se pueda poner en práctica la ley. Y me llama la atención porque el juicio no prosperó, la justicia quería ser adoctrinada y directamente nos dijo, esto no puede prosperar porque, a ver, lo voy a decir muy sencillo, simplemente como para poder darme a entender. La justicia básicamente nos dijo, muchachos, se adelantaron, vinieron a traer un caso en donde no tienen a nadie que ya haya sido afectado por este adoctrinamiento que ustedes dicen. Esperen un tiempo y vengan de nuevo cuando ya haya alguien que tenga algún tipo de problema. Como no hay caso, lo engloban dentro de esa forma, no hay caso, acá no me venís a demostrar nada, bueno, esto no puede prosperar. Y cajonearon el amparo. No tenía sentido seguirlo, eso lo aclaro, porque se notaba de que iba dentro de la misma línea, y lo que iba a pasar era que cada vez íbamos a sentar un precedente más fuerte. Entonces no tenía sentido continuar con el juicio, pero lo intentamos. Ahora, aquellas personas que no recuerdan el caso Micaela,
el caso Micaela, que no tiene que ver en realidad con la ley Micaela. El caso Micaela es de una chica que fue hace varios años abusada por un tipo que había sido condenado por violación y que una jueza le había dado salidas transitorias. Tremendo. El tipo salió de la cárcel con autorización judicial, violó a una chica y la mató. Ese es el caso Micaela. Durante varios años se intentó crear un proyecto de ley para enseñarle a los jueces que no pueden dejar salir un violador. Mirá qué increíble, tienen que crear una ley, un proyecto de ley para enseñarle a los jueces que no pueden hacer esto. O sea, los jueces no pueden dejar salir un violador, sobre todo si tiene condenación, no pueden, no hace falta hacer todo esto una ley. Pero bueno, fue todo un movimiento que se creó a través del Ni Una Menos, recordando el caso Micaela, para que efectivamente no se permita, o sea, se aconseje, se enseñe de que esto no es conveniente, que hay casos reales en donde hubo consecuencias. Eso es en realidad el caso Micaela. ¿Qué ocurrió? Durante estos últimos años, sobre todo el 2018 en adelante, hubo una inmersión, digamos, una catarata de posiciones ideológicas en el proyecto de ley, sobre todo en los argumentos, en donde empezaron a sumar otros tipos de cuestiones que no tienen nada que ver con el caso Micaela. ¿Cuáles serían estos? Bueno, por ejemplo, ataques a grupos LGBT, o sea, ataques a estas personas que eran parte del grupo en otros países. Entonces, eran casos ejemplos. No solo se mata por violación, porque una persona está totalmente trastornada, sino de que lo convirtieron en un estilo de femicidio. Se mata porque es mujer. Y así como se mata como es mujer, se está matando a transexuales, se está matando a homosexuales por su condición de género. Fíjate cómo estamos en una violación que no tuvo que haber pasado y lo están convirtiendo en algo que nada tiene que ver con el caso real del caso Micaela. Los argumentos y los fundamentos de la ley están basados en ir en contra de todo tipo de adoctrinamiento o todo tipo de persecución, en realidad persecución y discriminación a grupos de género. Pobre Micaela, pobre caso Micaela, porque nada tiene que ver la ley que finalmente se hizo. Ahora, nadie quería votarla, estuvo varios años esa ley dando vueltas, nadie quería votarla hasta que crearon un caso, el caso Telma Fardín contra Juan D'Artés, que es un caso que se disparó y en una semana salió todo este tema del Me Too. Gente salió a decir, sí, a mí me pasó lo mismo, etc. En fin, a lo que voy. Crearon un caso súper mediático para impulsar otra cosa que ya lo tenían guardadito en un cajón y forzar de una manera mediática y política a que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en 2 días haga 2 sesiones extraordinarias, porque ni siquiera estaban en tiempo de hacerlo, hagan 2 sesiones extraordinarias, se junten todos y con el caso Telma Fardín, día tras día, todo el tiempo en el noticiero, digan, no, esto tenemos que darle un fin. No se condenó a Juan D'Artés, no hubo una resolución en relación a eso, sin embargo, sin importar cómo sea el caso, ya me sirve para poder impulsar lo demás. Entonces, sobre eso es donde tenemos que tener cuidado y ahí es donde vemos el paralelismo de lo que ocurrió. ¿Qué pasó? En 2 días, esa ley que hace años no se venía promulgando, se declara, se decreta y pasa a tener vigencia. Cuando vas a la justicia te lo rechaza y ya prácticamente no te queda más nada que hacer, más que presentar una objeción de conciencia personal y decir, che, no puedo defender a los demás, pero yo no voy a permitir que me enseñes eso. Ahora, eso es la ley Micaela y eso es hoy en día el adoctrinamiento. Con FASTA está pasando lo mismo. Están usando un caso testigo, como decías vos, están usando un caso que no podemos comprobarlo, que hace 10 años pasó, que no sabemos si el campamento fue algo en particular por un grupo de chicos que fueron a ese campamento y fueron violentos o no, no lo podemos comprobar, no lo sabemos, y además se están metiendo, aprovechando para meterse en los cuadernillos de FASTA, en los protocolos de FASTA, en la manera de manejarse, en la manera de enseñar. Es todo a propósito. Exacto. Así que la verdad es muy llamativo, muy preocupante y esperemos que la gente ahora sí, de una vez por todas, se dé cuenta que esto está pasando. Esto es Argentina, no estamos hablando de otro país del mundo. Pasó con la ley Micaela, seguramente lo que conté muy poca gente lo debe saber, porque no leyeron del caso, porque no leyeron los argumentos de la ley, ni siquiera los que la votaron leyeron los argumentos de la ley. Yo debo ser el único tonto que se quedó leyéndolo para decir, che, ¿qué van a enseñar con estos argumentos? Y ahora está pasando como FASTA. Así que tremendo. Qué preocupante, Elías, qué preocupante. Te voy a contar una pequeña anécdota que muchos no la saben. Las personas de idea
algunos sí, otros no, y las personas que no son de idea no lo saben. Cuando todo esto empezó, viste, yo tuve un par de amenazas de scratches, de venir a hacerme pintadas al templo, que al final, gracias a Dios, no sucedió nada. Tú sabes que todo eso estaba impulsado por dos personas que habían sido parte de mi congregación. Uno de ellos fue un chico que es homosexual, bueno, su hermano también es homosexual, que cuando vinieron, ellos habían visto a su papá morir, ellos habían tenido temas de abuso intrafamiliar, una cosa bastante pesada, el papá está involucrado en eso. Entonces ellos vinieron realmente destruidos, especialmente el mayor. El menor después se desató lo del menor, pero el mayor especialmente, que aparte es un chico al que yo quería y quiero mucho, honestamente. De hecho, él me decía papá a mí. O sea, esa era nuestra relación, para que te des una idea. La invertí tiempo, solo Dios sabe el tiempo que yo le invertí. A Lucas lo puedo mencionar, porque si llegase a mirar no hay nada para esconder de parte mía, porque no voy a hablar nada malo, ¿no? Realmente siempre nuestra intención fue ayudarlo a lo que él quería. Él quería salir de esa vida, él sentía que no era él sentía que estaba preso, él sentía que no era feliz, él sentía bueno, nada, todo lo que él expresaba, y nosotros intentándolo ayudar, él entendía que con esa vida no podía agradar a Dios, y él quería agradar a Dios. Un chico de verdad un buen pibe, ¿eh? No era un desgraciado, no era una mala persona, nada. De hecho, no hicieron el scratch justamente porque no era una mala persona. Muy bien, ese chico, cuando yo hice uno de los videos que hablé, fue uno de los que peor se puso, y de los que organizó el scratch, junto con otra chica que también estuvo en nuestra congregación, que fue una persona problemática desde siempre, una persona que a mí me generó un problema serio con su madre. Era hija de una madre golpeadora, de una madre violenta. Ella llegó con una situación de violencia. Nosotros quisimos varias veces intervenir judicialmente. Cometimos el error de no hacerlo. La verdad es que ese fue un error nuestro. Tendríamos que haber hecho nosotros la denuncia independientemente de lo que yo decía. Ella nos pidió por favor que no lo hagamos. Una noche ella llegó muy tarde a mi casa, eran como las 12 de la noche, llegó llorando, por supuesto le abrimos en casa, se quedó a dormir con mi hija, que era amiga, tenían la misma edad. La madre me llamó, me insultó, bueno, una situación muy... Bueno, ellos dos fueron los que después se enojaron conmigo, y hoy obviamente utilizarían todos esos argumentos dados vuelta en contra mío si quisieran. Claramente él me podría decir que yo lo quise obligar, bueno, de hecho fue lo que dijo públicamente, ¿no? Que yo lo quería obligar a hacer algo que no era, y ella, no sé, qué sé yo, hasta me puede acusar de abuso si quiere, que se hoy viste que inventa cualquier cosa y uno no tiene derecho a defenderse. Digo, ¿qué nivel de perversión hay en estos tipos que son los que le dan vuelta a la cabeza a pibes? Porque yo insisto en lo mismo, es gente buena, no son gente mala. Yo, de estos dos chicos, yo los conozco, ¿viste? Especialmente él, con el que más trato tuve, con ella no tanto, si bien, sí, por supuesto teníamos mucho trato, pero al ser mujer trataba más con mi esposa que conmigo, tal vez, ¿no? Claro, pero en el caso de él, hemos pasado horas y horas hablando, él llorando, yo abrazándolo, conteniéndolo, orando por él. Todo eso él lo dio vuelta, dijo, vos me querías hacer algo que no soy. Vos fíjate, algo similar debe estar pasando con esto. Muy probablemente este pibe que ahora está denunciando, en ese momento, él estaba pidiendo eso. Él estaba pidiendo cambiar. Como no pudo cambiar, como no tuvo el valor para cambiar, no tuvo la fuerza para cambiar y se rindió, entonces ahora los acusa a ellos de querer cambiarlo. Pero yo sé cómo funciona internamente la iglesia. Claro. Y realmente la iglesia no agarra, no va a la calle a buscar a alguien homosexual y le dice, vení a la iglesia y te cambio. Eso no existe. Eso no existe. Claro. Un homosexual entra a la iglesia. Nosotros hablamos de las cosas que para Dios, según nuestro entender, están bien y están mal. Y son las personas las que dicen, yo quiero agradar a Dios y quiero dejar de ser esto. Es la persona la que te manifiesta su voluntad de querer cambiar porque entiende que para agradar a Dios tiene que cambiar. Y vos los ayudás en ese proceso. Ahora,
qué tremendo y qué preocupado que estoy por los pastores que están durmiendo la siesta desde hace años. He podido hablar en algunos pocos consejos de pastores, en la mayoría no me quieren ni recibir, no me quieren ver ni en figurita. Esta es la verdad, porque soy muy contestatario y yo entiendo que mi forma de hablar no es la mejor, pero es mi manera, aunque no sea la mejor, es la mía. Digo, me preocupa enormemente porque estamos en el umbral de legalizar, porque si sale esto de FASTA, no van a pasar 2 meses para que vayan contra las escuelas, y una vez que logran meterse en el ideario institucional de las escuelas, no van a pasar 2 o 3 meses más que se empiecen a meter con las iglesias. Y no nos damos cuenta, estamos durmiendo la siesta, estamos pensando en que no, Dios nos guarda, vamos a hacer ayuno y oración, vamos a hacer cadena de oración, y yo estoy de acuerdo con el ayuno, con la oración, con la cadena de oración, con el que se va caminando hasta un lado o hasta el otro, pero necesitamos salir a luchar fuertemente, alzar nuestra voz fuertemente y fundamentalmente tener un compromiso con la política. Y para ir cerrando, no te quiero demorar más, ya estamos en los 55 minutos, me gustaría que me cuentes desde tu óptica qué pasa con el cristiano y este escenario político que estamos y el que se viene. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que vos pensás, Elías? Bueno, a ver, lo que yo quiero aprovechar es hacer una mención de mi caso personal, a ver si a alguna persona le ha podido pasar igual y le sirve. Yo tuve una instrucción que la he formado. A ver, yo he sido formado, gracias a Dios siempre he sido cristiano, pero luego he tenido un trabajo personal de profundidad, de conocimiento de la palabra, de buscar a Dios, y he entendido muchas cosas que quizás antes no las entendía, y hay personas que pueden estar pasando exactamente por lo mismo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, los casos del Antiguo Testamento, hay muchos que lo estudian simplemente como historia, hay otros que lo estudian simplemente para ver cómo era la obediencia o la desobediencia del pueblo de Israel y demás sobre ciertas actitudes, o cómo uno se comportaba de tal forma y cómo Dios lo bendecía o no, pero nos olvidamos de ver los ejemplos claros para el día a día de hoy, cómo hubiese pasado si ellos estuvieran hoy acá. Y de eso tenemos ejemplos claros, como por ejemplo, sin generalizar, aunque es así realmente, todos los profetas del Antiguo Testamento llegaban a los reyes porque eran hombres de sabiduría, de conocimiento de la palabra y de buena fe para poder decirles a los reyes qué era lo que Dios quería que se haga, qué era lo correcto que un reino tenía que hacer. Entonces ahí, si lo bajamos al hoy, podríamos tener todo un grupo de asesores políticos que en vez de ser totalmente adoctrinados y traer cualquier cosa, puedan traer la palabra de Dios para que la política trabaje. Ni siquiera te estoy hablando de una democracia religiosa, de una república religiosa. Estoy hablando de que con los buenos consejos de Cristo y de la palabra puedan trabajar y hacer siempre leyes que respeten esa base, que respeten eso. Tenemos ejemplos claros en la Biblia, por ejemplo, cuando David se desvió, estuvo el profeta Natán. Cuando Saúl hacía las cosas mal, venía Samuel y lo cacheteaba con palabras. Y después tenemos otros ejemplos en donde realmente hubo gente que fue fervientemente usada por Dios para cambiar un reino, como es el caso de José en Egipto, que si bien le pasaron 1000 cosas, el caso todos los cristianos lo debemos conocer, es uno de los más conocidos, y él terminó siendo administrador de Egipto, gobernador de Egipto. Solo el faraón estaba por arriba de él. Después todo él lo administraba. ¿Qué se creen que es eso si no podría llegar a ser hoy un cargo de primer ministro dentro de esto porque se entiende mejor, un jefe de gobierno y un jefe de Estado? En Europa se maneja así, hay un presidente o un rey y después hay un primer ministro que es el jefe de gobierno y que maneja todo. Eso sería José. En Argentina tendríamos quizás un jefe de gabinete, porque el presidente y el vicepresidente es como una fórmula presidencial y el vicepresidente queda un poco desdibujado. Pero si lo quisiéramos entender sería como un jefe de gabinete, el que maneja todo. Tenés el ministro de Educación, tenés el ministro de Seguridad, tenés el ministro de Salud y todos me responden a mí. Eso pasaba con José, un hombre puesto por Dios. Entonces, qué importante, no solo el rol profeta, el rol de ser un asesor, si se quiere, y decir, che, te estás equivocando, esto está en contra de lo que tenés que hacer, sino de estar en un rol activo de gobierno, como ocurrió
ocurría con José. Y si querés ir más arriba, está en un rol activo con David, que era un rey y tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, ahí tenemos ejemplos claros que yo digo, no puede ser de que digamos de que el cristiano no puede estar en política o no puede estar en un ejercicio de gobierno. Política quizás está mal vista, como el partidismo, pero en un ejercicio de gobierno siempre la Biblia estuvo manejada de esa forma. Ahora, sé que ya tenemos que cerrar, pero quiero hacer 2 menciones más y luego cuento mi caso particular y ya estamos tranquilos. Me pregunto, ¿qué hubiese pasado con Sadrach, Mesach y Abednego hoy, cuando les dicen ustedes no pueden salir a ir a la iglesia? ¿Qué hubiese pasado con Daniel? Que todos conocemos el caso de Daniel y el foso de los leones. Si le dirían, vos no podés salir a tu congregación, no podés ir a ayudar a la gente y demás. ¿Qué hubiese pasado? ¿Y qué consecuencias hubo después de que ellos obedecieran primero a Dios antes que a los hombres? Realmente el ejemplo claro de Daniel, cuando el rey Darío lo va a ver en el foso y lo ve vivo, primero tiran a todos los mentirosos al foso y después ordenan de que, o declaran en cierta forma que no hay Dios más grande que Jehová en todo el reino. Entonces, hay consecuencias de bendición si uno se comporta de la bendición, pero la bendición y la obediencia es hacia Dios, en primer lugar. Y bueno, después, por ejemplo, tenemos el caso, yo lo escuchaba a Dante Gebel en una predicación y decía, ¿qué ocurriría si Jesús estaría hoy en día? ¿Qué les diría? Yo les di la gran comisión, pero se quedan, mientras dure la pandemia, se quedan quietecitos en el aposento alto, esperamos a que termine la cuarentena y después salimos. No, yo no me imagino a un Jesús así, realmente. Que les diga, quédense todos ahí adentro porque no quiero tener problemas con Roma. Esto lo decía textual Dante. Entonces, no, esto realmente no es así. La Biblia no nos enseña de esa forma. El cristiano tiene que manejarse de esa manera en el diario vivir. Te cuento mi caso y con esto termino. Yo me recibí de abogado en el año 2017, si no me equivoco. Sí, fue justo antes que comience el debate profundo del aborto en Argentina. Y a finales del 2017, creo que fue en esa época, o principios del 2018, me puse a hablar con Dios. Yo todavía no tenía el título entregado, solamente había terminado mis materias y había comenzado el trámite. Y me puse a hablar con Dios, y esto era un hablar día a día, y le decía, Señor, yo ya no tengo excusas, la verdad. Yo no participado, o sea, no he participado de ciertos ministerios por tener la carrera de fondo, por tener otras cuestiones, pero hoy en día ya me recibí, ya no puedo negarme a servirte y realmente quiero hacerlo. Este título que vos me permitiste tener, yo te lo quiero dar a vos, yo quiero que me uses, Señor. Yo quiero decirte, heme aquí y donde quiera yo iré, y si este título puede servir de algo, bueno, quiero ponerlo en práctica. No pasó prácticamente nada de tiempo que Dios me respondió, algunos podrán decir tristemente, pero bueno, Dios me respondió con que se abre el debate del aborto. Entonces yo digo, bueno, ahora soy abogado, ¿qué hago como abogado? Yo venía habiendo ganado un concurso de ponencias en la UBA, me había recibido con eso, ser uno de los que habían ganado ese concurso, y eso me abrió las puertas a poder escribir para editoriales jurídicas. Entonces, le hablo a estas editoriales y les digo, che, ya que están hablando todos del aborto y esto va a dar para meses, ¿qué les parece si me pongo a estudiar a fondo este tema y me pongo a escribir sobre el aborto? Me dieron el ok, me dijeron todas que sí, y ahí comencé toda una carrera. Repito, terminé de recibirme de abogado y en vez de comenzar como abogado, empecé como escritor. Empecé a trabajar a fondo en estudiar todo el tema del aborto. Una vez que lo hice, mi currículum quedó lleno de artículos publicados sobre el aborto. Un político estaba buscando a un experto en este tema que sea abogado para poder ir a hablar al Senado ya cuando se había dado la media sanción. Y me llamaron a mí. Llego al Senado gracias a todo este trabajo que te digo, Señor, te quiero servir, usame, me preparé, vi el tema, me preparé, me llamaron y una vez que fui llamado, estuve ahí y me sentí realmente amenazado, si se quiere, por el entorno, porque eran todos verdes, sinceramente, tanto la prensa como todos los que iban a exponer, como todos los senadores que estaban en ese momento. Era un ambiente horrible y en ese momento tuve un momento de duda. Todos podemos pasar por eso, sinceramente. Y les empiezo a escribir a los grupos por vida y les digo, está lleno de verdes acá.
Lo estoy diciendo rápido para cerrar. Está lleno de verdes. Me llega un mensaje de alguien que no tenía agendado, alguien que vio lo que yo escribí en el grupo, y me pone, no, yo puse, está rodeado de verdes. Y me mandan un mensaje y me dice, usted está rodeado por el Espíritu Santo. Usted está rodeado por la cobertura del Espíritu Santo. Y ahí fue cuando caí y dije, pará, no, me tengo que dar cuenta de que realmente si yo estoy acá es porque Dios quiso, porque Dios fue preparando todas las cosas para que yo esté. Y me hizo acordar, hoy en día lo puedo decir claramente, en ese momento quizás el texto no lo tenía tan en mente, pero me hizo acordar lo que dice Lucas, lo tengo acá, Lucas 21, el texto arranca con las señales antes del fin. Y Lucas 21:12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y sigue el 13, y esto dará ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo vais a responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Pensaba en eso. Dios permitió de que yo pueda estar en el Senado, que pueda hablar ante diferentes políticos, que pueda dar un discurso completo. Me habían dado 7 minutos para hablar, yo hablé en 11 minutos, nadie me frenó y terminó y abrieron a preguntas, nadie me preguntó. Se quedaron callados, nadie supo qué decir. Luego de eso, no digo que haya sido por mí, pero uno va dando de su servicio y es una gota más hacia un vaso lleno. Luego de eso se votó y se rechazó el aborto en el 2018. Entonces, realmente uno se tiene que dar cuenta que Dios te quiere usar, que Dios quiere que todo tu conocimiento y tu preparación pueda ser puesta en práctica, que Dios está, que estos milagros y estas cosas, esta esencia, este espiritualismo existe realmente y hay que entenderlo de esa forma. Y hay que dejarse usar, hay que decirme aquí, Señor, usame, en lo que sea, usame y me voy a preparar. Puede ser este mes, puede ser el otro, puede ser, a ver, yo el 2017 te estaba diciendo, a mediados del 2018 se votó. Entonces, 6 meses pasaron de preparación hasta que yo pude estar en el Senado y hablar. Todo ese tiempo uno lo tiene que entender, hay que prepararse, hay que salir adelante y después se verá si tu rol político tiene que ser activo dentro de un partido o fuera de un partido, pero indudablemente Dios nos manda a trabajar para esto, para que si el país está con Dios, Dios está con el país. Así que, bueno, eso es lo que quería decir. En realidad, el cristiano en política puede trabajar por afuera o por adentro, pero tiene que saber que es algo que tiene que hacerlo indudablemente. Indudablemente porque además la Biblia tiene miles de ejemplos que lo mandan de esa forma a hacer. Así es. Gracias, Elías, por compartir tu testimonio. La verdad es precioso. Yo no lo sabía todo completo, pero muy lindo, muy enriquecedor y muy inspirador para aquellos que están ahí y que creen que la única manera que se puede servir a Dios es siendo pastor o siendo apóstol o siendo... Y no se dan cuenta que cada uno con su propia profesión, con su propia capacidad, un abogado, un médico, un contador, nada, lo que fuese, un enfermero o un simple taxista o lo que seas, Dios lo puede usar para cumplir, en definitiva, su propósito, ¿no? Porque, a ver, creo que predicar a Cristo es también predicar los valores, los principios de Él, ¿no? Sí. Entonces, qué importante es poder no solamente hablar de Dios en el sentido más directo, sino también hablar de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y de la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Y por supuesto que defender la vida desde la concepción es una tarea y una responsabilidad que tenemos como iglesia. Yo creo que la iglesia es la voz de Dios en la tierra y necesitamos hombres y mujeres que como vos y como tantos, ¿no?, se levanten a poder hacer esta tarea. Elías, me gustaría cerrar si haces una oración por cada uno de los oyentes, sí, por cada uno de nosotros, para que aquellos que están ahí y que quieren hacer algo y no saben, dicen, no, yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo no soy... para que puedan saber que desde su lugar pueden accionar y pueden realmente ser usados por Dios. Dale, oramos. Sí, cómo no. Padre Dios, bueno, misericordioso, te damos gracias por este día más de vida, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y en este momento hemos tenido la posibilidad de hacer esta charla con Alberto en tu nombre, Señor, sin que nuestras propias voces hablen, Señor,
sino que hemos tratado de llevar luz y conocimiento a todas las personas, Señor, que hayan querido escuchar de vos, Señor, y te pedimos en este momento que bendigas a aquellas personas que están mirando, que tengan algún tipo de cuestionamiento sobre su propia voluntad, sobre su propia profesionalidad, Señor, y el servicio hacia ti. Te pedimos que los ayudes, que los bendigas, que los guíes, Señor, que les despiertes la mente y que los hagas entender, Señor, de que ellos pueden serte fiel y pueden serte obedientes y serte útiles, Señor, en cualquier ámbito, Señor, ya sea el político, por adentro o por fuera, ya sea hablando a su propia familia, ya sea hablando con cualquier persona que rodeen, ya sea, Señor, cualquier tipo de trabajo que tengan donde puedan llegar y tocar un alma, Señor, para vos y ganarla. Eso va a ser una victoria y tienen que entenderlo de esa forma, Señor. El buen mensaje tiene que darse siempre, sea cual sea el ambiente, y te damos gracias porque sabemos de que vos nos estás ayudando para que esto sea de esa forma, y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos bendigas a poder continuarlo. Te damos gracias por todo, Padre amado, te bendecimos, te glorificamos y bendecimos a cada una de las personas que estén mirando. Gracias, Padre, en serio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Elías, muchas gracias, de verdad, un gusto haber compartido esta mañana con vos. No, por favor, gracias a vos, y gracias a toda la gente que miró. Muy bien. Bueno, un abrazo para todos, gracias a los que han estado conectados. Hay cantidades de mensajes, después los vas a poder ver, Elías. Bueno, seguramente ahí al costado los ibas viendo. Cantidades industriales de mensajes, gente que manda saludos, que agradece. Esta tarde tenemos nuestro devocional y el lunes en Café con Fe, lo que les debía porque hacer por cuestiones técnicas, Patricia Soprano no pudo salir, pero el lunes con Patricia Soprano a las 9:30 en Café con Fe. Que tengan un excelente y bendecido fin de semana y que Dios los bendiga a todos. Chau, chau.